Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Espero que ya todos hayan descubierto la hora en la que en su país se emite este programa en directo. Ahora mismo yo aquí, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, tengo las 6 en punto de la tarde. Sería bueno que ahora mismo ustedes comprobaran la hora que es en su país y así para las próximas veces sabrán perfectamente a la hora en la que se emite este programa. Generalmente, salvo excepciones como en el caso de hoy, este programa lo hago los lunes, todos los lunes a las 6 en punto de la tarde. Pero como muchos de ustedes saben, yo estuve este fin de semana de viaje en la península, lo que llamamos nosotros la península, en una ciudad de España llamada Alicante, donde estuve compartiendo la palabra, donde estuve predicando, y no me dio tiempo de poder hacer el programa en el día de ayer. Por eso lo hemos trasladado a hoy martes. Pero repito, es los lunes, el programa del Pastor Online es los lunes a las 6 en punto de la tarde para nosotros en las Islas Canarias. Sé que, por ejemplo, hay países que tienen 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas menos que nosotros. Entonces, repito, lo mejor es que ahora usted mismo mire su reloj, le vuelvo a repetir, tengo las 6 y 1 minuto de la tarde. Entonces, compruebe a qué hora sale este programa siempre los lunes. Por otra parte, lo mejor sería que todos ustedes se pudieran suscribir a nuestro canal de YouTube y de Facebook, y de esa manera, cada vez que emitimos en directo, ustedes recibirán una notificación diciéndoles que estamos emitiendo en directo, y así no se pierden nada de lo que estamos compartiendo. Bueno, pues dicho esto, me gustaría pedirles a todos ustedes, sé que se van a ir conectando muchos más, pero los que estamos, yo les voy a pedir por favor que nos unamos en oración y le pidamos al Señor que en esta tarde nos guíe, nos ilumine a través de su palabra y que podamos disfrutar de este tiempo de estudio de la palabra y en el que pedimos como siempre sabiduría al Señor para que Él nos ilumine y a la luz de su palabra podamos responder a todas las preguntas que hemos recibido en estos últimos días. Así que les invito a orar juntamente conmigo ahora. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Dios mío, por este privilegio que me estás dando en este momento de poder estar en contacto con tantos y tantos hermanos en muchísimas partes del mundo. Te ruego, oh Dios, que nos alimentes, que nos hables, que nos instruyas a través de tu preciosa y bendita palabra. Danos sabiduría de lo alto, Señor, que tu Espíritu Santo convenza, que tu Espíritu Santo glorifique a Cristo y nos dé la sabiduría necesaria para responder a las preguntas que hemos recibido. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bienvenidos a todos los hermanos de todas partes que nos están viendo. Decir o mencionar algún nombre de algún país es un problema porque luego si no mencionas otros países se pueden enfadar. Así que a todos, bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Me han hecho muchísimas preguntas, muchísimas consultas sobre el tema de la vacuna, la famosa vacuna. Vamos a dejar esto para el final, ¿les parece? Vamos a empezar por cuestiones bíblicas y al final yo les haré una reflexión y les daré una opinión acerca de lo que ustedes me están preguntando sobre el tema de la famosa vacuna. Hay una persona que me dice que en Efesios capítulo 6, efectivamente del 10 al 18, se nos habla acerca del tema de la armadura. La carta de Pablo a los Efesios, dicho sea de paso, es una carta de prisión, es decir, hay 4 cartas en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo las escribió desde la cárcel, y Efesios es una de ellas. Y en el capítulo 6, aparte de otras cosas, se habla acerca de la armadura. Y esta persona me dice, ponerse la armadura es recitar tal y como si me estuviera poniendo literalmente una armadura. Tengo que hacer esta oración diciendo me pongo el yelmo de la salvación porque soy salvo en Cristo, uso la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, etc. Por favor, ¿me podría explicar cómo hacer esta oración de la Biblia?
Bueno, permítame decirle que en primer lugar, que esto no es una oración. Pablo está hablando en un lenguaje metafórico. Pablo está explicando, Pablo está utilizando parte de la armadura de los soldados romanos de su época para describir cosas tan interesantes como la salvación, la justicia, el evangelio, el poder de la palabra, la fe, ¿verdad? Y él utiliza elementos conocidos como un escudo, un yelmo, una coraza, una espada, pero en ningún momento es una oración que nosotros tenemos que repetir cada día en alta voz. Ahora, si usted quiere repetir en alta voz, me pongo el yelmo de la salvación y el apresto del evangelio y la coraza de justicia, etcétera, bueno, usted es libre de hacerlo o no, pero no es una oración. No es una oración como, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro. Otras oraciones hay en la Biblia, también en la carta de Pablo a los Efesios, pero concretamente el apartado de Efesios capítulo 6 del 10 al 18 no es una oración que tenemos que recitar en alta voz por la mañana, por la tarde, por la noche o cuando sea. Así que no le puedo enseñar a usted a hacer esta oración, en primer lugar porque yo nunca la he hecho. Y le repito, esto no es una oración, esto es una descripción de cosas que el creyente tiene, como fe, justicia en Cristo, salvación, etcétera, utilizando elementos conocidos. Esto es un lenguaje, digamos, metafórico, un lenguaje particular que Pablo utiliza en este momento, pero quiero dejar bien claro que no es una oración y que no tenemos por qué repetirla. Por lo tanto, espero que haya respondido a su pregunta en esta tarde, ¿sí? Por otra parte, un hermano llamado Guillermo me dice, ¿me podría por favor explicar el pasaje de Juan 20:23? Vamos a leerlo si le parece bien, y dice así: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Dice, este pasaje es el que toman los católicos para decir que los sacerdotes tienen poder para perdonar los pecados. ¿Qué significa este versículo? Bueno, en primer lugar, usted sabe perfectamente, o debería saber, que solamente Dios puede perdonar los pecados del ser humano. No hay ningún hombre que haya recibido la capacitación, el poder, la autoridad para perdonarle los pecados a nadie. Les recuerdo que hay un pasaje muy bonito en el Nuevo Testamento donde un día se encontraba el Señor Jesucristo en una casa y de repente descuelgan del techo a una persona, un paralítico, y dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan? Los que estaban allí, algunos doctores de la ley, algunos expertos en la Escritura, o por lo menos es lo que ellos creían, dijeron, pero este hombre está diciendo blasfemias, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dejamos claro, por todo el contexto de la Biblia, que solamente Dios es el que tiene el poder y la capacidad de perdonar los pecados al ser humano. Nadie, ningún pastor, ningún obispo, ningún sacerdote, ningún cura, ningún hombre tiene el poder de perdonar pecados a nadie. Solamente Dios. Vamos a explicar el versículo desde el final. ¿Cómo se le pueden, digamos, retener los pecados a una persona? Muy fácilmente. No predicándole el Evangelio. Cuando a una persona no se le predica el Evangelio, la salvación a través de Cristo, no se le habla de la obra de Cristo en la cruz, de cómo Él derramó su sangre por nosotros, de cómo Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando a una persona no se le predica la palabra de Dios, se le está impidiendo, se le está reteniendo sus pecados en el sentido de que no tiene la posibilidad de acercarse a Dios a través de Cristo y por consiguiente recibir el perdón de sus pecados. Eso es lo que significa el remitir, el retener los pecados de una persona. ¿Saben la figura del atalaya en el Antiguo Testamento? El atalaya era una persona que estaba constantemente mirando hacia el horizonte y en el momento en el que observara el peligro tenía que dar la alarma, tenía que hacer sonar la trompeta para de esa manera advertir a la ciudad que se prepararan, que venía el enemigo.
Si el atalaya no daba el anuncio, el aviso del peligro, se quedaba dormido o lo que sea, automáticamente dice la Biblia que la sangre de toda esa ciudad se demandaría sobre la vida del atalaya. Nosotros hoy en día, no solamente los pastores, no solamente los que nos dedicamos a predicar el Evangelio y a servir al Señor a tiempo completo, todos los creyentes, sabiendo la verdad, conociendo el Evangelio, tenemos un mandato, una orden, es un imperativo: predicad el Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique?, dice la Biblia. Por consiguiente, cuando no predicamos la palabra de Dios, cuando guardamos este tesoro para nosotros mismos y no compartimos las buenas nuevas del Evangelio, estamos impidiendo que la gente cambie. Estamos perjudicando a muchas personas que podían haber cambiado de vida y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal, y no lo han hecho, no porque no quisieron, sino porque tal vez nadie les habló del Evangelio. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es inmensa, nuestra responsabilidad es enorme. Tenemos que predicar, como dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos, y ya estamos en esos tiempos, seamos claros, en los que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por consiguiente, vamos a predicar la palabra, vamos a hablarle a todo el mundo del Señor, no vamos a convertir a nadie, porque ese no es nuestro trabajo ni nuestra función. Eso es trabajo del Espíritu Santo, que es el que vino para convencer de pecado, de justicia y de juicio a los pecadores. Pero sí tenemos que predicar la palabra de Dios, y entonces la gente tendrá la posibilidad de escuchar el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Cornelio, aquel centurión romano que vivía en la ciudad de Cesarea, llamó al apóstol Pedro? ¿Para qué? Para que fuera a predicarle el Evangelio. Era una persona creyente, una persona, digamos, buena, entre comillas, pero necesitaba oír el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza en Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que significa remitir o retener los pecados de la gente. Pero no porque nosotros perdonemos los pecados a los hombres. No, en absoluto. El hombre no tiene esa capacidad, es algo que solamente le pertenece a nuestro Dios, de perdonar los pecados al hombre. Él es el único que puede interceder, el único que nos puede perdonar, el único que puede cambiar nuestra vida. Se llama Jesucristo. No hay ningún hombre, ningún pastor, nadie que lo pueda hacer. Espero haber respondido a su pregunta. Creo que era Guillermo el que me hacía esta pregunta. Por otra parte, Óscar pregunta lo siguiente. En Ezequiel capítulo 4 y 5, vamos para allá, vamos para Ezequiel capítulos 4 y 5, se habla del sitio de Jerusalén. ¿Esta profecía ya se cumplió o en qué momento se cumplirá? Bueno, mire, los capítulos 4 y 5 del libro de Ezequiel habla acerca de cómo la ciudad de Jerusalén sería sitiada por las tropas del rey Nabucodonosor. Esto ya se cumplió, ¿vale? Esta profecía se cumplió, Jerusalén fue tomada, se destruyó el templo, se derrumbaron las murallas y la ciudad de Jerusalén quedó totalmente en ruinas, hasta que 70 años después volvieron del cautiverio y volvieron a reconstruir la ciudad, los muros, y toda esta historia la pueden leer en el libro de Esdras, por ejemplo, y en el libro de Nehemías. Por lo tanto, respondiendo a su pregunta, esta profecía, este relato del sitio, de la toma, de la destrucción de Jerusalén, ya se cumplió. Y hay que leer completo el versículo 4, el capítulo 4 quiero decir, y el capítulo 5, ¿sí? Usted sigue preguntando y dice, ¿cuál es el objetivo de las palabras que aparecen en el capítulo 5 del versículo 1 al 4? Voy a leerlo, ¿sí? Tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. Si se lo está diciendo a Ezequiel cuando se cumplan los días del asedio, evidentemente es porque el asedio ya se cumpliría en su tiempo. Cuando se cumplan los días del asedio. Sigo. Tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Usted pregunta,
qué propósito, qué objetivo tiene esta indicación que Dios le da. Y a continuación añade algo, y es lo siguiente: ¿esto no son hechicerías? En absoluto, en absoluto. Mire, vamos a ser serios. Dios en su palabra prohíbe todo acto de hechicería, de brujería y estas historias. ¿Cómo va a pensar usted que un Dios que prohíbe en su bendita y preciosa palabra la hechicería, luego le pide a su siervo Ezequiel que haga un trabajo de hechicería? Nada más lejos de la realidad. Eso no tiene absolutamente nada que ver con hechicería. Si usted, que espero que lo haya hecho, pero si no lo hizo, yo se lo digo ahora. Si usted hubiera leído el resto del capítulo, sabría lo que significa, sabría el objetivo por el cual Dios le dice: una tercera parte de los pelos que te has cortado quemarás al fuego, una tercera parte la cortarás con tu espada o con una espada alrededor de la ciudad, y la otra tercera parte la esparcirás al viento. Si usted hubiera leído el versículo 12, repito, versículo 12 de Ezequiel 5, ahí está el objetivo. ¿Y el objetivo cuál era? Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Son palabras que Dios dirige a través del profeta Ezequiel a la ciudad de Jerusalén. Una tercera parte de la ciudad moriría de pestilencia y sería consumida por el hambre. Otra tercera parte caería a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras de ellos desenvainaré la espada. ¿Se da cuenta por qué le dice una tercera parte de los pelos haz esto, con la otra tercera parte haz esto otro, y con la última tercera parte haz esto? Usted pregunta cuál es el objetivo, se lo acabo de leer. Es que cuando se está leyendo un pasaje sobre un tema, hay que leer todo. No hay que leer una parte. No hay que sacar las cosas del contexto. Repito, esto no tiene nada que ver con hechicería, ni muchísimo menos. Este comentario sobra. Esto no es así. Esto es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios no cabe esto. Hay que leer el capítulo 4 y 5 del profeta Ezequiel, y entonces usted va a entender por qué a veces Dios a Ezequiel y a otros profetas, a veces les pedía cosas extrañas, cosas raras. Por ejemplo, si usted comienza a leer el capítulo 4 de Ezequiel, hay otra cosa rara o extraña que también el Señor le pide al profeta Ezequiel que haga. Todo eran mensajes objetivos, eran cosas que la gente podía ver, eran ilustraciones, efectivamente, María de los Ángeles, eran ilustraciones a través de las cuales el Señor intentaba que el pueblo despertara a la realidad de una futura destrucción. Es que ellos creían que eran intocables, que la ciudad de Jerusalén, como estaba el templo dentro de ella, no iba a ser nunca atacada ni destruida por el enemigo. Pues se equivocaron. Claro que fue atacada y destruida y quemada y humillada. Lean, por ejemplo, el libro de Lamentaciones, que en el texto original o en la Biblia, digamos, hebrea, no se llama el libro de Lamentaciones, sino el libro Eich, que significa cómo, porque es la primera palabra que aparece en el libro de Lamentaciones. Ustedes se van a dar cuenta que la ciudad efectivamente fue tomada, fue humillada, muchos murieron de hambre, una tercera parte de la población de Jerusalén murió de hambre y de pestilencia, una tercera parte murieron a espada, y una tercera parte fueron llevados a Babilonia por 70 años. Ahora, con esta explicación, entenderá usted el objetivo y el propósito de por qué Ezequiel tuvo que hacer aquello con los pelos, ¿verdad? Una tercera parte los quemaba, una tercera parte los esparcía. Todo tiene una explicación. Hay que buscarla en la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma, a sí mismo, ¿verdad? Esa es una de las leyes de la hermenéutica, la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Miren, Dios me ha permitido, toda la gloria sea para Él, Dios me ha permitido en este año publicar varios libros. Uno de ellos, que por cierto lo tengo aquí, es el libro de hermenéutica y de homilética. ¿Por qué quise publicar este libro?
porque hay muchísimos creyentes que sacan textos de su contexto y luego hacen pretextos y no saben verdaderamente lo que el Señor quiso decir en ese pasaje, si se cumplió, si no se cumplió, si es una profecía, si es una promesa. Por lo tanto, hay que estudiar. Yo vuelvo otra vez a decir lo de siempre. Hay que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y leer y comparar y ir a un libro, ir a otro. Y de esa manera, no vamos a ser ni engañados, ni manipulados, ni vamos a llevarnos desilusiones ni desengaños con nadie, porque vamos a saber interpretar correctamente la palabra de Dios. Y yo animo a pastores, a líderes de jóvenes, a matrimonios, a todo el mundo que se llama o se considera cristiano, a que se preparen, porque lamentablemente, y tengo que decirlo con dolor en mi corazón, lamentablemente a veces el nivel es tan bajo, hay tan poca preparación en los púlpitos muchas veces, que uno escucha cada disparate y cada barbaridad, como por ejemplo esta que me comentaban hoy, de que vieron a un santero fumando un puro y no se le ocurrió otra cosa a esa iglesia que comenzar a echar sal por el suelo, porque como dice la Biblia que somos la sal de la tierra, comenzaron a echar sal por tierra como para protegerse de las cosas que les pudiera estar haciendo este personaje, este caballero. Vamos a ver, nosotros no estamos protegidos por la sangre de Jesucristo. ¿Es verdad o no es verdad lo que dice la palabra del Señor? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo les podría hablar mucho acerca de lo que estos personajes nos quisieron hacer, me quisieron hacer a mí personalmente, y salieron, si me permiten la expresión, con el rabo entre las piernas, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. ¿Qué es eso de estar ungiendo con aceite puertas y ventanas y coches? ¿Qué es eso de estar echando sal por tierra como para protegernos? Es que la sangre de Jesucristo no es suficiente. Es que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es suficiente para dormir tranquilos, para vivir seguros. Que fumen todos los puros que quieran, hermanos. Que hagan lo que quieran. A nosotros nos resbala todo eso. Porque con nosotros está el Dios Todopoderoso, el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que abría los mares, el Dios que mandaba el maná en el desierto. El Señor Jesucristo que venció al diablo en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que hagan todo lo que quieran, los santeros, los magos, los adivinos, lo que quieran. A nosotros eso ni nos inmuta, ni nos preocupa. Siempre y cuando, repito y subrayo, siempre y cuando estemos en orden, en santidad y en obediencia, bien metidos con Dios, que hagan lo que quieran. Ellos saben perfectamente que con nosotros, los hijos de Dios, no pueden. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Y cada vez que veo a uno de estos por la calle, siempre le digo lo mismo, y agachan la cabeza y se van. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Cada vez que vean en sus países, cada vez que vean a estos vestidos de blanco, cada vez que vean a estos con sus collares en las manos y en los cuellos, acérquense y díganles, la sangre de Jesucristo tiene poder. Y esa palabra va a penetrar en sus oídos, esa palabra va a impactar sus corazones, y el Espíritu Santo va a utilizar esa palabra para que despierten a la realidad que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Así que espero que usted pueda leer todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5 entero de Ezequiel hasta el final, y usted va a darse cuenta del propósito, de los motivos por los cuales el Señor le dijo a su siervo, al profeta Ezequiel, que hiciera aquello con sus pelos. Seguimos adelante. Miriam nos pregunta, en el libro de Esther, cuando el rey Asuero llamó a la reina a su fiesta, al festín, que la trajesen a la reina Vasti, a la presencia del rey, con corona regia, en un estudio bíblico que asistí,
dijeron que el rey deseaba presentar a la reina desnuda. Bueno, y dijeron que en hebreo corona regia significa reina desnuda. No sé quién le enseñó ni quién dijo eso, pero en hebreo le puedo asegurar que desnuda no se dice corona regia. Así que eso no es así. Que el rey Asuero llamara a su mujer, la primera, la reina Vasti, para presentarla desnuda en aquel banquete que estaba llevando a cabo, pues puede ser. Pero que en hebreo corona regia significa desnuda, no es así, en absoluto. No tiene nada que ver una expresión con otra. Sigo. Jesús dijo en Mateo 22:30 que en la resurrección, se referirá a la resurrección de los hijos de Dios, nadie se volvería a casar, que seríamos como los ángeles. Sin embargo, la Biblia dice que en el milenio nacerán niños. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Podremos acaso llevar una vida de matrimonio, pero en un lugar donde Jesús reina, seguiremos casados y seguiremos multiplicándonos? Me gustaría que me explicara cómo viviremos en el milenio. Vamos a ver, usted ha leído, y veo que lo ha leído bien, que el Señor Jesucristo le dice a los hijos de Dios, a nosotros, que cuando se produzca la resurrección, seremos como los ángeles, es decir, que no nos vamos a volver a reproducir, ¿vale? Los ángeles, también los demonios, no se reproducen. Los mismos demonios que había en los tiempos de Noé, o en los tiempos de Abraham, o en los tiempos de Pablo, son exactamente los mismos que hay hoy en día. No hay más ni menos. Exactamente igual ocurre con los ángeles. No se reproducen. Son seres asexuales. Repito, asexuales, no se reproducen. El Señor Jesucristo dijo que cuando resucitemos, seremos como los ángeles, no nos volveremos a reproducir. Por lo tanto, cuando usted lee, porque efectivamente es así, que en el milenio habrá nacimientos, no se refiere a los hijos y a las hijas de Dios que hayamos tomado parte de la primera resurrección, sino a los inconversos que han salido vivos de la gran tribulación y entran a formar parte del milenio sobre los cuales reinamos. Pero no somos nosotros los que volveremos otra vez a casarnos, a tener hijos, a tener hijas. No. Eso ya se habrá acabado porque el milenio no es para eso, por lo menos para nosotros. Y usted dice que le explique cómo será la vida en el milenio. Bueno, si usted quiere saber cómo se vivirá y cómo será la vida en el milenio, lo que tiene que hacer es leer la Biblia. Lea, por ejemplo, muchos capítulos de Isaías, lea lo que dice el Apocalipsis sobre el milenio, y ahí va a encontrar usted la información que usted necesita o usted quiere saber. Lea la Biblia, y usted va a encontrar ahí cómo será el milenio, cómo se vivirá. Sobre todo, lo más importante del milenio es que estaremos reinando juntamente con Cristo, desde la ciudad santa de Jerusalén. Pero yo explicarle cómo vamos a vivir en el milenio, pues lo único que le podría decir es lo que usted por sí misma puede encontrar leyendo la Biblia. Porque como todavía el milenio no ha comenzado, ni tampoco la gran tribulación, tampoco ha empezado la gran tribulación, ni está el anticristo dando vueltas por el mundo todavía, ni se ha manifestado, son cosas que todavía están por ocurrir. Hay muchos detalles que lógicamente la Biblia no nos da sobre el milenio, pero lo que tenemos que saber sobre la vida del milenio o cómo será el milenio está en la Biblia y por consiguiente usted léala y va a obtener exactamente la misma información y los mismos datos de los cuales dispongo yo en este momento. Cuando se compadece ante el tribunal de Cristo, otra persona pregunta, y las bodas del Cordero se estén llevando en el cielo, al mismo tiempo en la tierra se estará llevando a cabo la gran tribulación. Mire, yo he grabado unos cuantos vídeos, clases de más de 1 hora de duración cada una, de escatología. Todas esas clases las pueden ustedes ver, porque están en nuestro canal de YouTube, que dicho sea de paso, ya hemos pasado los 1000 sermones y mensajes en nuestro canal de YouTube, así que ahí hay material más que suficiente.
Pero si usted quiere saber sobre las bodas del Cordero, sobre la gran tribulación, sobre el anticristo, sobre Armagedón y todo eso, yo le remito, yo le animo a que usted vea esas clases que en su día yo grabé y que están todas en nuestro canal de YouTube. Aparte hay otro libro que el Señor me permitió publicar en este año que se llama Escatología, donde explico todas estas cosas. Son temas muy profundos, son temas muy amplios, y estar dando todas estas explicaciones ahora pues nos llevaría muchísimo tiempo. Usted tiene que leer el libro del Apocalipsis sobre todo para que sepa ubicar en el tiempo y en el espacio todos los acontecimientos finales. Que me doy cuenta que hay muchos creyentes que han oído hablar del anticristo, de la marca de la bestia, de los sellos, de las trompetas, de la gran ramera, de la segunda venida de Cristo, del Armagedón, pero no saben ubicar todo eso de una forma cronológica, no saben ubicar todo eso de una forma ordenada, y eso es lo que muchas veces perjudica que el conocimiento bíblico sea un conocimiento, digamos, ordenado. Saben muchas cosas sueltas, pero no saben ordenarlas. Y yo creo que es muy importante, muy importante conocer esos acontecimientos, pero también el orden en el que se van a llevar a cabo dichos acontecimientos. Así que lea la Biblia, lea el libro de Apocalipsis, lea las cartas de Pablo a los tesalonicenses, etcétera, etcétera, y usted ahí va a encontrar la explicación acerca de las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, de todo esto. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención, la hace un tal Alex, y dice, el Ananías que se menciona en Hechos capítulo 9, el que ora por el apóstol Pablo, ¿es el mismo Ananías? ¿Es el mismo Ananías que le hace golpear en la boca en el capítulo 23? Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir, si tienen por favor a mano, hermanos, ahí en su casa o donde se encuentre, abran sus Biblias, por favor, por el capítulo 9 del libro de los Hechos. Hechos, por favor, capítulo 9, el versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahí, en Hechos capítulo 9, aparece un discípulo, un seguidor de Jesucristo, un hermano nuestro en la fe, que vivía en esa ciudad y al cual el Señor le dice que vaya a un lugar a orar por Saulo de Tarso, más conocido como Pablo, el cual se acababa de convertir, había quedado totalmente ciego, y había que orar por él, había que ministrarlo y había que decirle una serie de cosas que marcarían su vida para siempre. Ese es un Ananías. Pero es que hay otro Ananías antes. Vengan conmigo al capítulo 5 del mismo libro de los Hechos. Repito, Hechos, el capítulo 5, y dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Este Ananías murió en un culto, en una iglesia. Todos conocemos el resto de la historia, y si no la conocen, lean todo el capítulo 5. Estaba casado, se llamaba su esposa Safira, y tanto él como su esposa murieron. Por lo tanto, este Ananías no puede ser el Ananías que tiempo más tarde, en Damasco, capital de Siria, le dice el Señor que ore por Saulo de Tarso. Ya hay dos Ananías diferentes en el libro de los Hechos. Pero efectivamente, en el capítulo 23, vengan conmigo, abran su Biblia en el capítulo 23 del libro de los Hechos. El versículo 2 dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. 3 hombres con el mismo nombre. El Ananías que muere con su esposa en presencia de los creyentes, en presencia del apóstol Pedro en la iglesia primitiva, el Ananías que ora en Damasco, capital de Siria, por Saulo de Tarso recién convertido, y un sumo sacerdote que tiempo más tarde, cuando ya el apóstol Pablo es un apóstol famoso
manda que le golpeen en la boca, que también se llama Ananías. Claro que no es el mismo. Son tres personas diferentes con el mismo nombre. Pero lo mismo ocurre con Santiago. ¿Cuántos Santiagos o Jacobo hay en el Nuevo Testamento? ¿Y saben qué? ¿Cuántas Marías, es decir, cuántas mujeres en el Nuevo Testamento se llamaban igual? Unas cuantas, búsquelas. ¿Cuántos Herodes hay en el Nuevo Testamento? Son distintas personas con el mismo nombre en diferentes tiempos. Por lo tanto, respondiendo a su pregunta, el sumo sacerdote Ananías, que ordena, que pide que le golpeen, que le den una bofetada, una cachetada al apóstol Pablo, no es el Ananías, por supuesto, que murió en la iglesia primitiva, ni el Ananías que oró por Pablo en Damasco recién convertido. Son tres personas diferentes con el mismo nombre. ¿Sí? Otra persona pregunta si lo que se comenta en Ezequiel capítulo 4, a partir, me dice usted, del versículo 12, ¿es literal o cómo tenemos que interpretarlo? Bueno, vamos a leerlo, ¿le parece? Ezequiel capítulo 4, si quieren venir conmigo, a partir del versículo 12. Y dice así: comerás el pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y le dijo el Señor: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré. Y le dije: ay, Señor, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Esto es literal. Cuando sitiaron la ciudad de Jerusalén, fue terrible. Sí, las madres se comían a sus hijos. Al no haber leña, tenían que utilizar el estiércol, incluso el humano, como combustible para poder hacer sus comidas. Fue un tiempo terrible. Recuerden, como hemos leído y explicado esta tarde, que la tercera parte de la ciudad, y fueron miles de personas, murieron de hambre. La tercera parte fue asesinada, fue matada por los soldados del rey Nabucodonosor, y la tercera parte fue llevada al cautiverio a Babilonia por 70 años. ¿Cómo hay que interpretar esto? Pues literalmente. Hay que respetar la literalidad de los textos y asumir que fue un tiempo terrible el que les tocó vivir, tiempo, calamidades, tragedias que se podían haber evitado. Hace poco yo dije, y creo que muchos de ustedes recordarán, que hay muchas cosas en la vida que si hubiéramos obedecido, si estuviéramos obedeciendo al Señor y viviendo en orden y en santidad, cuántos quebraderos de cabeza y cuántos problemas se podían evitar. Es que el pecado, desobedecer a Dios, hacer lo que nos da la gana, trae tarde o temprano severas consecuencias, aunque no las creamos. Y a veces consecuencias no solamente a nosotros, sino a veces también incluso hasta nuestros hijos y hasta nuestros descendientes. Porque la Biblia dice que las personas que aborrecen a Dios, esto no es para nosotros, los que amamos a Dios, ¿vale? Los que aborrecen a Dios, la maldad de los que aborrecen a Dios puede llegar a salpicar las consecuencias de su pecado hasta las siguientes generaciones, la tercera y la cuarta generación. Por lo tanto, si tienes que tomar una decisión hoy de acercarte a Dios, de arrepentirte, de humillarte delante de Dios, hazlo pronto antes de que sea demasiado tarde. Y estas eran todas las preguntas que yo tenía que responder para el día de hoy. Y solamente decirles que a Lorena, que lo que dice Isaías capítulo 22, versos del 20 al 22, no tiene absolutamente nada que ver con lo que Pedro recibe en cuanto al tema de las llaves. Si lees detenidamente Isaías 22, del 20 al 22, se le está hablando a un rey, y en Mateo 16 se le está hablando al apóstol Pedro. Aunque parece que hay una relación, no hay ninguna relación, no tiene nada que ver un pasaje con otro, porque son dos personas diferentes, ¿sí? Bueno, y ya he respondido por hoy a todas las preguntas, pero dije al principio que iba a hablar acerca un poquito nada más, porque no soy ningún experto en esto, sobre el tema de la vacuna.
Me están haciendo muchísimas preguntas y consultas. ¿Qué opino yo? ¿Qué voy a hacer sobre el tema de la famosa vacuna? Miren, hermanos, actúen en conciencia. Yo les digo sinceramente, he oído muchas tonterías, con todos mis respetos. Yo sé que hay gente que se toma al pie de la letra todos los vídeos y toda la información que se está dando en los medios, en las redes sociales, y están asustados y están muertos de miedo. Y mucha gente incluso dice, ay, yo no me voy a vacunar porque tengo miedo. Bueno, mire, hermano, actúen en conciencia. Lo que sí les voy a decir es algo y lo digo con la palabra de Dios en la mano. Y si alguien me lo puede demostrar, que lo demuestre. La vacuna no tiene absolutamente nada que ver con la marca de la bestia, la famosa marca del 666. Por favor, seamos serios, seamos maduros, no seamos niños. La marca de la bestia se produce en un período llamado la Gran Tribulación o el tiempo de angustia de Jacob y no tiene absolutamente nada que ver con este tema de la vacuna. Usted podrá estar a favor o en contra, pero no mezclemos las cosas. La marca de la bestia, del anticristo, no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la vacuna. Que usted se quiere vacunar, Dios le bendiga. Que no se quiere vacunar, Dios le bendiga. Pero yo no voy a estar utilizando este tiempo, ni voy a estar utilizando esta oportunidad que tengo de ponerme en contacto con centenares y con miles de personas para estar recomendando o no el que la gente se vacune. Actúen en consecuencia. Ahora, lo que está bien claro es lo siguiente. Muchos hermanos nuestros murieron y muchos pastores murieron porque no hubo en su momento una vacuna que les salvara la vida. Ahora, si usted quiere seguir creyendo que nos van a manipular, que nos van a controlar, que nos van a coaccionar, que nos van a cambiar de sexo cuando nos vacunemos, bueno, los que quieran creer todo eso, yo ni entro ni salgo en eso. Yo soy un predicador del Evangelio. Yo predico Biblia. Si me quieren preguntar cosas sobre Biblia, sobre personajes de la Biblia, sobre la palabra de Dios, y la respuesta está en la palabra, cuenten conmigo, porque yo creo que tengo la obligación, como cualquier pastor, como cualquier persona que se dedique a servir a Dios, yo creo que tengo la obligación de dar respuestas a lo que la Biblia da respuestas. Pero ya si me preguntan sobre vacunas, sobre si tengo que vacunarme, si no tengo que vacunarme, yo personalmente como pastor no voy a entrar en este juego, no voy a entrar en este terreno. Lo que está bien claro es que estamos orando, hemos orado. Creo que estamos orando muchos cristianos, millones de cristianos, para que el Señor, de alguna manera, haga algo que cambie las cosas. Que haya un remedio, una medicina, una pastilla, un jarabe, una vacuna. Pónganle el nombre que quieran, para que no sigan muriendo seres humanos y para que no sigan muriendo hermanos nuestros en Cristo. ¿Saben cuántos pastores han muerto en España por el coronavirus? Ni se imaginan. Y en el mundo entero. Y a mí me escriben de todas partes del mundo, Yo recibo información de todas partes del mundo prácticamente en tiempo real. Y muchas iglesias han perdido a sus pastores por no haber un remedio, por no haber tenido acceso a un remedio en su momento. Y quiero solamente decir algo. La Biblia dice textualmente, y lo dice el Señor al profeta Jeremías, yo enviaré sanidad y medicina a mi pueblo. ¿Me escuchó? Se lo vuelvo a repetir. Yo enviaré sanidad y medicina a mi pueblo. Lo dice el Señor de los ejércitos. ¿Dónde está ese versículo? Preguntarán algunos. Jeremías capítulo 33, versículo 6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios a unos señores, por cierto, judíos. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. A 3 científicos judíos, o a varios judíos científicos, les ha dado la sabiduría para inventar un remedio, una vacuna, para que millones y millones de personas no mueran. ¿No creemos que Dios nos va a proteger?
¿No creemos que Dios va a cuidar de nuestras vidas? ¿No creemos que la sangre de Cristo tiene poder para protegernos en este tiempo de la historia tan conflictivo y tan raro y tan extraño? Confianza, paz, tranquilidad, el miedo, el temor no es buen consejero del creyente y menos en estos tiempos. Sí, Jeremías 33:6, efectivamente. Sanidad y medicina. Dios nos puede sanar milagrosamente e instantáneamente y Dios puede sanarnos también trayendo medicina. Ambas cosas vienen de parte de nuestro Dios. Porque si Dios no diera sabiduría a los hombres jamás se hubieran sido capaces de vencer, de controlar enfermedades terribles que mataron en el pasado a millones y a millones de seres humanos, pero que hoy están superadas gracias a vacunas, gracias a remedios, gracias a medicina que se inventó y que se pudo aplicar a millones de seres humanos para que no murieran. Hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, hay mucha desconfianza, pero nosotros creemos en un Dios poderoso que nos cuida, que nos protege y que nos ayuda. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Estaba pensando hace unos días, no sé si será buena idea o no, tener un día un programa, un pastor online, pero que ustedes me hagan en directo las preguntas. No sé cómo podríamos hacerlo, porque son tantas y tantas. Ustedes pueden comprobar que no para la gente de escribir. Mientras yo estoy hablando, espero que me escuchen, porque hay algunos que, que no paran de escribir y escribir y escribir y de saludar y de opinar. Estaba pensando que un día tal vez sería bueno tener un programa en directo donde ustedes me puedan hacer preguntas en directo y yo con la palabra de Dios, siempre y cuando tenga la respuesta, pues darle la respuesta. Vamos a ver si lo hacemos en algún momento. Sí, Dios nos cura, Dios nos bendice, pero cuando las mujeres cristianas tienen que dar a luz, van al médico. Y cuando les duele una muela, van al dentista, ¿verdad? Y cuando tienen que ser operados de una enfermedad, van al médico. Claro que Dios nos cura, pero ¿cuántas veces Dios ha utilizado a los médicos? En mi caso, les puedo asegurar que Dios utilizó a los médicos para estar aquí delante de ustedes hablándoles en este momento. Por lo tanto, nosotros los creyentes, claro que creemos en Dios, en su poder, en sus milagros. Faltaría más. Yo soy un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Pero también le doy gracias al Señor por los médicos. Hombres y mujeres que han estudiado y se han esforzado para ayudar a las personas a vivir mejor. ¿Sí? Y queridos hermanos, no nos olvidemos de que nada más y nada menos que un grandísimo varón de Dios como el apóstol Pablo tenía a un hermano en su equipo ministerial que era un médico. ¿Cuántas heridas le habrá curado Lucas al apóstol Pablo? ¿Cuántas heridas, verdad? ¿Cuántos latigazos de torturas le habrá ayudado Lucas, el médico amado, al apóstol Pablo, verdad? Tal vez haremos algún día alguna reunión de Zoom, pero claro, una reunión de Zoom es que ahora mismo hay más de 1200 puntos donde estamos conectados. Sería prácticamente imposible hacer una reunión de Zoom con todos ustedes. Es imposible. Hemos llegado a unos niveles, hemos llegado a unos puntos en los que es prácticamente hacer ciertas y determinadas cosas que a lo mejor al principio del confinamiento se podían hacer. Pero es que en este momento, si multiplicamos por 3, que es generalmente lo que hay que hacer, pues estamos hablando de miles y de miles de personas. ¿Cómo vamos a tener una reunión de Zoom para poder reunir a miles y a miles de personas? Sería totalmente imposible. Bueno, que el Señor nos ayude. Estamos pensando en visitar a muchos hermanos nuestros de la iglesia virtual. Ya les daré más información porque tengo que ser muy cauto, tengo que ser muy precavido porque todas las cosas que digo por aquí automáticamente tienen una repercusión tremenda. ¿Se acuerdan ustedes cuando les pedí que me mandaran fotografías de los lugares, de los sitios, desde donde estaban escuchando y viendo los devocionales? ¿Para qué fue aquello? Hemos recibido cientos de fotografías. En el próximo libro, que va a salir ahora la semana que viene, si Dios quiere, de los devocionales del próximo año, miles de comentarios, de correos, cientos de fotografías llegaron. Así es que casi tengo temor
de sugerir o de decir cualquier cosa, porque automáticamente la respuesta es tremenda. Hermanos, de verdad, muchísimas gracias. Les agradezco el haber estado conmigo en esta tarde, en este tiempo. Son una bendición para mi vida. Estamos contentísimos de ver lo que el Señor está haciendo y estamos muy agradecidos porque sé que ha sido un año duro y difícil para muchos, pero Dios nos ha dado un regalo maravilloso y es el de conocerles a ustedes. Nuestra vida está a vuestro servicio, a vuestra disposición y aquí estaremos siempre con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga. Terminamos con una oración. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos bendiga y nos seguiremos viendo en los devocionales de cada día. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra y por este tiempo maravilloso que nos has dado para escudriñar las Sagradas Escrituras. Te pido, Señor, que las respuestas hayan servido para traer luz y claridad a las personas que hicieron dichas preguntas. Y gracias porque hasta el día de hoy nos has dado fuerza y nos has cuidado y nos has bendecido. Y te ruego, Señor, que bendigas a tu amada iglesia y que la vives en medio de estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Ponemos nuestra vida y nuestra confianza en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga siempre, mis queridos hermanos. Intentaré, porque no es fácil, leer todos y cada uno de los comentarios que ustedes han estado haciendo durante este programa. Y bueno, con la ayuda del Señor seguiremos adelante. Que Dios les bendiga muy ricamente, mis queridos hermanos, y no me quiero marchar sin decirles una vez más a todos gracias. Gracias de todo corazón por vuestro apoyo a nuestro ministerio. Aquí hemos estado y seguimos hasta el día de hoy gracias a las oraciones y al apoyo que hemos recibido de parte de centenares de personas que sienten amor, cariño y se sienten tremendamente identificadas con este ministerio. Que Dios les bendiga y les prospere. Gracias por todas las ofrendas y donativos y aportaciones que ustedes han hecho, sin pedirles. Ustedes lo han sentido así y lo hemos recibido con todo el amor del mundo. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les mando un saludo para todos ustedes y confiamos que de cara al próximo año podamos conocernos personalmente. Que Dios nos lo permita. Bendiciones para todos y que el Señor... Thank you.
In the neon twilight, where the shadows play, I'm drifting on echoes in a timeless way. With a heart full of mystery and a soul so keen, I'm dancing through layers in this haunting scene. Melodic whispers, like a distant tide. In this experimental rhythm I'm here by a symphony of dreams in an indie rock scene. In this layered dance where my heart's been all lost in the music, in the synthwave dream. With a classic tune that I can't quite seem. Lay a female voice in the alt rock light. In this haunting song where dreams ignite.
in a synthwave dream, with a classic tune that I can't quite seem. Late female voice in the alt rock light, in this haunting song where dreams ignite. In the heart of the night, where the guitars play, I find my rhythm in this off moon runs away. A sweet surrender to the rock beat, in this haunting moment where my heart skips a beat. Oh, lost in the music, in the synchronous tune, with a classic tune that I can't quite see. Late female voice in the alt rock light, in this haunting song where dreams ignite. In the rock road where the night never ends, I sway and twirl with my sleepy friends. In a six-level mental world where the melodies blend, I find my place